Hola amigos del Tabloide, hoy una nueva sección de El Tabloide Podcast, un espacio que hemos creado para contar historias de vida, historias que reconfortan, historias que invitan también a vivir, historias con personajes que usted quizás se encuentra en la calle, en muchos escenarios, y quiere saber un poco más qué hay detrás de esa gente que trabaja en todas las actividades del día a día. Hoy el invitado es alguien que tiene 15 años de experiencia, pero que toda la vida ha ejercido la actividad que hoy ejerce. Es muy conocido en Tuluá, en el Valle del Cauca, usted lo ha visto en muchas pantallas y en muchos eventos, pero además es un joven que tiene sueños e historias por contar. Les hablo de Juan David Osorio Henao. Él es uno de los hombres que en Tuluá, en el Valle del Cauca, maneja la lengua de señas. ¿Qué es eso? Y ahora vamos a contar ese podcast que queremos que quede con nosotros para que conozca esa historia. David, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días para todos, para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y es aquí Ana Olena Espejo, también con nosotros. Ana, buenos días. Buen día, Carlos. Qué gusto tenerte aquí, David, en el Tabloide. De verdad que sabemos que tienes una historia muy linda y que vas a contagiar con esa historia y también poner a soñar a otras tantas con esa historia tan linda que tienes por contar de tu vida, que además ahorita Carlos decía que lleva 15 años, ¿sí? Y uno lo ve y uno dice, Dios mío, entonces ¿a qué hora empezó? Es que está muy joven y de verdad que sabemos que tienes una historia muy linda por contar. Entonces qué rico que estés aquí. Ahora yo digo buenos días, pero igual usted la está viendo en la tarde, en la noche, es que estamos en Colombia hasta ahora, muy temprano. David, justamente empezamos a contar cómo descubre usted. Yo le preguntaba por el micrófono, ¿es un talento? ¿Es una virtud? ¿Es una habilidad? ¿Usted cómo lo califica? ¿Cuándo lo descubre? Yo creo que lo descubrí principalmente por mi familia y porque como familia nos caracterizamos por ser muy empáticos. Uh-huh. Y descubrí no solo el tema de la lengua de señas, sino la discapacidad en general, gracias a ellos, porque mi familia siempre ha sido muy colaboradora. Incluso hay etapas en mi vida en la que recuerdo a mi papá subiendo en el carro a una persona con discapacidad física que no podía ni siquiera doblar la cintura y tocaba llevarlo acostado, casi cargado en el carro para llevarlo a diferentes citas médicas o cosas así. Entonces creo que descubro esta actividad por la empatía y el don de ser persona con los demás, gracias a mi familia, principalmente mi papá. Y entiendo también por la necesidad de la familia, porque también tengo familia con discapacidad, correcto. Entonces, en general, discapacidad en general, he sido afortunado, diría yo, de crecer porque me permite ver más, o me permitió ver más allá de no la convencionalidad de lo que la gente llama lo que es normal, sino cómo ponerme en el lugar del otro y cómo poderle brindar herramientas y ser un puente para esas personas, poder aportar un granito de arena, ya que pues la vida no es tan fácil para todo el mundo. Entonces, cómo poder hacer su vida un poco más llevadera. David, ¿recuerdas ese día exacto en el que tomaste la decisión de voy a aprender lenguaje de señas? No, aprendí porque estuve rodeado de él. Entonces tengo una condición que me permite aprender muy fácil cosas. Aprendo idiomas, aprendo cosas demasiado fácil, y el compartir con personas con discapacidad auditiva primero y luego personas sordas que utilizaban la lengua de señas, me permitió irlo aprendiendo más. Y luego me rodeé de personas que también sabían lengua de señas, que incluso hacían alguna especie de trabajo social, enseñaban incluso a personas con discapacidad auditiva. Entonces creo que fue algo que la vida misma me fue mostrando, es por aquí, y mi Dios también. Pero David, ¿aprendió el lenguaje de señas de manera autodidacta o recibió usted una clase, un taller? Porque ya los hay, ¿no? Sí. Ya los hay, clases, inclusive en las universidades hay clases que son de esas selectivas que dicen va a aprender lenguaje de señas, ¿no? Correcto. Incluso ahora la Universidad del Valle ya tiene una carrera profesional de interpretación a lengua de señas. El SENA tiene la tecnología en interpretación a lengua de señas, ya es algo más cotidiano. En mi tiempo no, sonó viejo. En mi tiempo no había esa posibilidad, pero sí existían las asociaciones de sordos. Entonces, con la Asociación de Sordos de Tuluá mantenía en constante el aprender un idioma.
es como cuando uno viaja al extranjero. La necesidad te lleva a aprenderlo más fácil y te vuelves más diestro cuando estás allí inmerso en el sitio. Si quiero aprender inglés, la gente busca, no, me voy a ir a un país de habla inglesa para poder manejarlo. Yo aprendí al estar rodeado de personas sordas. Entonces la Asociación de Sordos de Tuluá, la Asociación de Sordos de Cali, congregaciones, lugares en los cuales ellos se reunían. Entonces yo estaba allí y pude aprenderlo más sencillo. ¿Quién en tu familia tenía esa discapacidad auditiva? Ya lo acaba de decir aquí un amigo. También tengo muchos amigos, incluso tuve personas bastante cercanas. Compartí mucho Miguel Zambrano, que es un secretario, fue incluso presidente del Comité Paralímpico Colombiano. Entonces me rodeé mucho de ese tipo de personas. Diana Arango aquí en Tuluá también fue una chica que fue virreina también de Tuluá. También estuvo allí muy presente también en mi vida. Tengo demasiada gente y a la que quiero demasiado aquí en Cali, en muchas ciudades del país y en el extranjero ya también. Pero antes de adentrarnos con David de lo que hace aquí en la ciudad, quiero que me cuente algo. Es que usted nació en la montaña. ¿Usted es montañero? Sí. Yo soy montañero, no nací como tal en la montaña, pero sí pasé la mayor parte de mi vida en la montaña. Soy ¿En qué parte hijo de jornaleros, hijo de... ¿En qué parte vivías? Yo viví en lo que queda cerca de Tochecito, eso se llama una vereda La Norcasia, de Tuluá, correcto. Queda más cerca de Sevilla que a Tuluá. Queda más cerca, hay que dar una vuelta grande para llegar allá, sí, queda más cerca de Sevilla, pero me crié en esos lados, de Chorreras para arriba queda una finquita muy hermosa, rodeado de mucho verde, mucho frío, pero el calor humano era bastante especial, entonces... de allá tuvimos que salir pues desplazados, mi familia. ¿Por qué llegan a Tuluá? ¿Por qué ustedes tienen que venir? La violencia que en nuestro país lastimosamente llevamos más de medio siglo sufriéndola, llevó a que mi familia tuviera que salir huyendo de ese lugar. Nos advirtieron y pues soldado advertido, es mejor huir. Llegamos a Tuluá literalmente pues con lo que llevábamos. ¿Qué edad tenías? Tenía 10 añitos, tenía para esa época, cuando llegamos a Tuluá. Fue una época difícil, pero creo que me enseñó mucho. Me enseñó bastante a poder no tener miedo de empezar de cero, de tomar riesgos. Y bueno, fui bien recibido por parte de mi familia materna. Tuvimos mi familia mucho apoyo por ese lado. Y creo que lo más bonito que me pudo enseñar eso fue a no pedir, sino a trabajar. Y de ahí ya empecé, incluso esta casa periodística me recibió cuando inicié a laborar. Vendía periódico en la calle. ¿Vendía el tabloide? Vendía tabloide. Era el voceador. Era voceador en la calle. Por toda la carrera 30 vendía periódico. Una época muy bonita. Llegué a Tuluá y Tuluá me abrió muchas puertas en ese momento y todavía me la sigue abriendo. Mire, estamos aquí. ¿Cómo la historia cuando se paraba en la 30 con un viejito? ¿Qué le pasaba? Sí, no sé si todavía exista. Yo llegaba y primero salía del tabloide cuando eso quedaba por el Parque de los Periodistas. Sí. Quedaba la sede. La 28. Porque era Parque de los Periodistas, ya no existe. Ya no existe el Parque de los Periodistas. Sí, ya vuelvo y me siento viejo. De ahí salí hacia la carrera 30 y ahí me hacían un semáforo y al principio el viejito no le gustaba porque pues es... Competencia, claro. Siempre decían, no, el niño, hay que ayudarle al niño. Y a lo último me tocó hablar con el viejito y decían, no, aquí podemos trabajar los dos y le ayudaba. Entonces si yo vendíamos dos, uno para usted y uno para mí y ya, y ahí... No sé si existirá el viejito, pero siempre la gente también apoyó mucho. Pues si estás hablando que tenía 10 años y ya era viejito, pues seguramente las cuentas no dan. Por eso no sé si todavía existe, pero sí, fue una buena época y luego pasamos muy, muy, muy chévere con el señor. Conocí mucha gente, muchos vendedores. ¿Cuánto tiempo te dedicaste a vender prensa? Creo que fue como hasta los 14, 15 años. Bastante. Fue bastante. Y era el tabloide y otros periódicos, otras revistas. Ya más o menos a los 14, 15 años que ya tenía la lengua de señas y que vi que podía ser una opción laboral, ahí fue cuando empecé a participar en ciertos eventos, ciertos lugares donde llegaban, me invitaban las mismas personas sordas de ver que pues lo manejaba bien, lo hacía bien. No sé si
puedo decir que soy bueno, pero me invitaban y ahí fue cuando inicié. Y ya luego cuando empezó Chepe, ahí fue cuando ya legalmente empecé a trabajar como intérprete de lengua de señas. Antes de ir a esa etapa en que tuviste el primer vínculo laboral, ¿qué habilidades debe tener una persona para volverse intérprete de señas? Porque se debe tener alguna habilidad. Claro, porque no es lo mismo saber un idioma que saber interpretarlo. Porque primero, traducir e interpretar no es lo mismo. Traducir es alguien que tiene la opción de que tengo un libreto y este libreto lo puedo pasar a otro idioma sin necesidad de que sea en simultáneo. Tengo el tiempo, tengo el espacio de pasar de un idioma a otro. La interpretación, que es lo que yo hacía y hago todavía, es en simultáneo. Es en cuestión de segundos, yo escucho la información y la paso a otro idioma. Entonces requiere mucha agilidad mental y buena memoria. La buena memoria permite que esa palabra o esa equivalencia que hay entre un idioma a otro, yo lo pueda hacer rápido en cuestión de segundos y no me quede pensando, bueno, ¿cómo se diría esto? ¿Cómo va? Entonces creo que la agilidad mental es muy importante para ser intérprete. Se requiere mucha gestualización también, porque en la lengua de señas no es solo el movimiento de las manos, necesita un gesto. Transmitir la emoción. La emoción, claro. Correcto. Entonces requiere mucho gesto, mucha emocionalidad. Hay una pregunta que se hacen muchas personas y es que si ese lenguaje de señas que tú sabes, ¿te lo puede entender una persona de la China, de Estados Unidos, de Alemania? No. Cada país tiene una lengua de señas diferente. Es que la gente no dimensiona que ningún idioma es universal. Ninguno. Incluso ni el inglés, que es el idioma universal, el inglés de Inglaterra tiene variaciones con el inglés de Estados Unidos. Sí, claro. La lengua de señas es un idioma y entonces hasta tiene particularidades como regionalismos. Así como acá en el idioma que nosotros hablamos, el español. Correcto. Yo aquí pido un perico y me dan un huevo revuelto con cebolla y tomate, pero voy a Bogotá y me pido un perico y es un cafecito pequeño con leche. Sí, claro. Entonces cambia por regiones la lengua de señas. Cada idioma se origina dentro de la cultura de la región. La cultura es la que forma el lenguaje, es la que forma la forma de comunicarse. Y cada cultura pues es diferente. A eso iba, David. Hay un tema importante que usted nos contaba alguna vez también. Y es que usted está en Tuluá haciendo su labor de intérprete. Correcto. Pero vas a Cali, que estamos a pocos kilómetros, y hay unas variaciones también. Claro. Incluso le comentaba, creo que fue a usted la vez pasada, que aquí, Cámara de Comercio, la seña es así, 2 Cs una sobre la otra, porque el letrerito era en horizontal y estaban el logotipo de Cámara de Comercio. ¿Cómo es? Cámara de Comercio, así. Sí. Pero yo voy a Cali y Cámara de Comercio en Cali se hace así. Porque el logo es diferente. Porque allá hay 2 columnas en la entrada gigantes que tenían los logos así dibujaditos. Entonces, en la sede anterior, no sé ahora cómo esté, pero en ese tiempo, y por eso se hizo la seña con las 2 Cs. Eso precisamente es otra. Bueno, el lenguaje de señas, yo me acuerdo que yo cuando estaba en el colegio no era lenguaje de señas. De alguna manera sí, pero no era el que seguramente la comunidad con discapacidad auditiva lo manejaba, y era que nosotros, para hacer trampita en el colegio, ¿sí? Nosotros teníamos nuestro propio lenguaje de señas, ¿no? Okay. Pero era basado en las letras que componen una palabra. Correcto. La E, la A, yo hasta me acuerdo que la T, yo me acuerdo que hacía pues, pero no era chancuquera. No era chancuquera, no, qué va. Está bien. Yo me acuerdo de eso y me acuerdo muy bien del alfabeto, era un alfabeto. Correcto. Ustedes cuando hacen esa traducción de señas, ¿es basado en las letras de una palabra o en los logos o en la imagen, o es un compuesto de todo un poquito? Ahí está la particularidad. A ver. Es verdad que existe un alfabeto dactilológico, el alfabeto pues manual, que la gente normalmente es el que conoce, que ni siquiera es igual en todo el mundo. Cada país tiene un alfabeto diferente y se hacen las letras de forma diferente. Pero ahí está la diferencia entre lo que es un lenguaje y una lengua. Los lenguajes son aquellos que dependen de un idioma principal. Entonces, por ejemplo, si fuera el caso, el lenguaje de señas dependería del idioma español, entonces todo se haría por letras. Ajá. Pero como es una lengua, tiene su propia estructura, su propia gramática, se organizan las palabras de forma diferente. Es más,
la sintaxis de la lengua de señas se parece más al inglés que al español. Ay, ay, ay. Entonces hay que trocar, por decirlo así, dependiendo de la oración, dónde va a quedar el verbo, dónde va a quedar el sujeto. Entonces por eso no es igual al idioma español, no lo hacemos con las letras. Es más como una representación del objeto que estoy queriendo decir. Entonces yo no digo casa, yo digo casa. No necesito las letras. Yo incluso para los nombres, yo me llamo David y mi nombre sería David, pero en señas mi seña es esta. ¿Cómo es Ana Olena? Ana Olena. Habría que ponerle una seña, algo que la identifique. Ya tocaría. Es mucho más fácil. Es claro. Que sería muy largo también. Sería muy tedioso, y eso para el túnel carpiano, se acaba la manito. Además, para uno leer, es que además yo pienso que las personas con discapacidad auditiva deben tener también una agilidad visual impresionante. Eso sí, incluso se usa cierto nivel de lengua de señas para algunas personas que requieren agilidad visual, francotiradores, bueno, ciertas labores, para que amplíen su campo visual, porque una persona sorda o una persona que maneja señas ya no mira en un solo punto focal, sino que lo amplía. Por eso él no tiene necesidad de estar bajando la vista a las manos y luego a la cara y luego a las manos, luego a la cara, sino que él ve todo el cuadro completo. Carlos, complejo, ¿no? Sí, muy difícil. No, es que... No, para uno, o sea, para uno que... Claro, no, se imagina todo eso y como que no hemos podido con el inglés, imagínate. Sí, uno teniendo en cuenta tantas cosas. Es que uno que lo ve en televisión o en el recinto y todo lo que está diciendo aquel invitado en el atril, y usted acá contándole al público que no sordo, o sea, ese nivel de comunicación es muy alto, ¿sí? Y le quiero preguntar, ahora hablamos que la universidad certifica, ya hay carrera que el SENA certifica, pero realmente quien te certifica a vos es el público. Claro, existen personas que pueden tener el certificado de la institución educativa, pero si la comunidad sorda no te recomienda, no te ve como una persona que puede hacer confiable, sí. Eso, como alguien porque somos calificables, todos podemos tener ciertas habilidades más altas o más bajas. Entonces, un intérprete es muy difícil que sea intérprete para todo. Hay intérpretes que son muy buenos en el campo escolar, entonces en el colegio, explicando temas educativos son muy buenos. Pero, por ejemplo, en temas penales, ya la interpretación no le va a dar tan bien porque hay ciertas expresiones, ciertas palabras, ciertos contextos que no le va a dar para hacer ese puente comunicativo. O en temas médicos. Entonces, como que los intérpretes nos especializamos. Igual que existe abogado penal, abogado familiar, abogado... Lo mismo, existen intérpretes para ciertos temas. Y pues uno mismo también debe ser muy humilde y decir, yo en este tema no soy bueno. César, no lo hago. ¿David recuerda ese primer encuentro con un público? La verdad, eso ahorita me lo preguntaba Carlos, y creo que el primero que recuerdo, o el más formal que hubo, fue una vez que hubo en el barrio de los Diablos Rojos. En la caseta comunal estaba en ese momento Chepe, y ahí fue uno de los primeros. No podría decir que el primero, pero fue como uno de los que yo ya me sentí como en mi rol. ¿Y cuál fue ese sentimiento? ¿Cómo? Primero fue mucha vergüenza porque normalmente uno es como el atractivo visual. Sí, claro. Todo el mundo empieza y no le presta atención al que está hablando la mayoría de las personas. Sí, pero... sí, al principio es un poquito incómodo sentir todos los ojos encima de uno, pero también me sentí muy bien de que eran espacios que no habían conquistado, eran espacios que no tenían la inclusión de las personas sordas, y que en ese día incluso habló una persona sorda. Bueno, si hizo las señas, la persona sorda, yo le di mi voz y que pudiera expresar lo que sentía, lo que quería para su comunidad. Fue para mí como uno de los puntos que yo dije, aquí me siento. Y que además era pago. Y que además era pago, ¿no? Con mayor razón. Era doble motivación. Uy, sí. Claro. Sí, antes de eso era por amor a la comunidad, al arte. ¿Qué población, qué pena Carlos, qué población hay en Tuluá sorda? ¿Cuánto la tienen ya? ¿Está bien? Sí, o sea, son muchos. Lo que pasa es que hay que hacer una diferenciación entre lo que es discapacidad auditiva y lo que es comunidad sorda. Discapacidad auditiva, todos podemos llegar a hacerlo. Absolutamente todos. Ahí incluimos a los adultos mayores que por cuestión de edad pues van perdiendo el oído, personas hipoacúsicas, es decir, que tienen un nivel más alto o más bajo en cierto oído y por eso pues
tienen una discapacidad, pero que no los convierte en usuarios de lengua de señas. Pueden seguir hablando, pueden seguir expresando a través del idioma español, que es nuestro idioma, pues acá el castellano. Ajá. La comunidad sorda es una comunidad que se identifica como persona sorda y que es usuaria de la lengua de señas. Que algunos nacen siendo personas sordas por algún tema médico de su mamá o en el embarazo, o algunos adquieren la sordera en el transcurso de su vida. Entonces, ese tipo de personas, dice pues a nivel Colombia somos más o menos unos 3 millones de personas. En Tuluá no te podría dar la cifra exacta porque no he podido mirar el DANE realmente si ha hecho la discriminación positiva de cuántos hay, pero sí sé que hay una población bastante grande. Asociados en este momento con Azortul hay alrededor de unos 60 y otros que son independientes que siguen allí. No sé. Y la cosa con la comunidad sorda es que son muy nómadas. La persona sorda viaja mucho, anda mucho. Donde ve una oportunidad laboral, la comunidad misma se llama entre ellos, ve, aquí hay trabajo, aquí podemos hacer algo, allá van. Entonces no te podría decir que vivan en Tuluá cuántos, porque por lo mismo son una comunidad que pernocta mucho de un lugar a otro. David, ahora que hablamos de la certificación que te da la gente, ¿alguna vez un sordo te bajó la caña por algo que no consideró que no era? No, pues hasta ahorita sí no me ha pasado todavía. Espero que no me llegue a pasar. Sí he visto a personas sordas. La persona sorda es muy... Y en eso creo que coincido muy bien con ellos, porque es muy directa para decir las cosas. Si no te cae bien, el sordo te va a decir, no servís para eso. Búsquese otro oficio porque ahí no es. No lo entiendo. No le entendí, literal. Y el problema con algunos intérpretes es eso, que a veces cuando se hace español signado, es decir, se hace la misma gramática del español con señas, el sordo no va a entender. Por eso el sordo no lee. Eso hay veces que llegan y ponen con un papelito y venga que yo le escribo para que entienda. Sí, no. La persona sorda no te va a entender porque empezando en señas no hay inflexiones de verbos. Entonces ellos van a escribirte yo correr tu casa. O sea, yo voy corriendo para tu casa. No hay esa inflexión de verbos y por lo mismo cuando una persona oyente inicia es complejo que empiece a aprender cómo se hace la organización. Y el sordo a veces es un poquito cruel y te lo va a decir de directo y te va a decir, no te entendí. Eso así no es. ¿Cómo le diría en señas a ellos? No te entendí cómo es. No te entendí. ¿Ya? Baila. Así. Sí, ya, baila. Yuca, digas. Sí, yuca. Te iba a preguntar, esto no te lo voy a preguntar. Un cacharro que te haya pasado, o sea, una anécdota que tengas, o sea, divertida o triste que te hayas pasado en este trabajo. Divertidas muchas, tristes muchísimas más. La que más recuerde. La que más me tiene todavía incluso cabizbajo fue hace poco, hace como un mes larguito, falleció un tío mío y estaba en el funeral y resulta que me llaman de una red de hospitales en Cali, que hay una persona sorda que está en su trabajo de parto, que si podía ir y yo pues estaba en el funeral, dije no puedo, pero busqué y no había otro intérprete que me reemplazara, entonces dije no, yo lo hago de forma virtual. Y el bebé nació, pero nació con problemas y justo cuando estábamos allí me toca darle la noticia de que el bebé había fallecido, no aguantó. Entonces fue muy duro porque pues ya tenía yo mi tema familiar y luego complementar y dar una noticia de esas no es nada fácil. Entonces creo que es uno de los gajes del oficio más fuertes que hay. Muy duro. A veces toca mucho ir a terapia, ayuda mucho la terapia porque se ven muchas cosas, se tocan muchos temas delicados, privados, que uno no dimensiona que la gente pueda estar pasando por eso. Y a veces desde su comodidad no entiende lo que pueda estar pasando el otro cuando ya está allí y ve lo que sufre, lo que pasa a la comunidad. Y sobre todo personas que no pueden expresarse y que tengan en su familia un entorno todos hablantes, es más complicado. Es más complicado. Y uno divertido, uno gracioso que
que lo recuerdes muchísimo. No, pues de esos hay muchos. Recuerdo una vez íbamos en varios, íbamos en un carro y yo iba con personas sordas. Yo siempre he tenido amigos sordos y nos para el tránsito. El caso es que me pide la licencia. Yo no hablé, pero no porque no hablaba o porque quisiera hacerme pues el que no hablaba, sino que estaba con ellos, entonces les hice señas de que esperáramos que ya nos iban a revisar y la gente asumió que yo era sordo, empezó a hacerme señas y que siguiera, que todo bien, y todos empezaron a hacerme la burla de se estaba haciendo el sordo para que no lo parara. Pero no, aclaro que no, fue una coincidencia. Iba con todo. Sí, no, todo estaba bien, eso sí. No ¿David está soltero? Hasta hace poco sí, ahorita no, ahorita ya ando enamorado y con ganas de iniciar de nuevo. Ah, qué bueno. O sea, ya había iniciado, va a reiniciar. No, había terminado el año pasado una relación y ahorita llegó una persona que me sorprendió mucho. No esperaba que la chica llegara así como tan abruptamente. Estás enamorado. Estoy enamorado. Eso cuando dices abruptamente, está enamorado. Sí, porque uno no lo planea. ¿Has tenido alguna relación con una persona que no... ¿Sorda? Sí, pues es natural tener acercamientos pero la verdad es que una relación con una persona sorda es un poco compleja porque el tema de la inseguridad y la confianza con la otra persona es difícil, sobre todo para ellas. Es muy difícil, pues lo digo yo como Sí, hombre claro. heterosexual, que es muy difícil, por ejemplo, que te llame a alguien y que la otra persona no sepa de qué te estás... Uy, duro. ¿De qué claro, está hablando? No había pensado en eso, sí. Es muy complejo y eso de que alguien te discuta y tú le apagues la luz para no ver, no lo recomiendo, es peligroso. La otra persona se puede ofender. Es difícil, por eso uno ve muchas parejas sordas, parejas. Siempre, normalmente son Sí. hombre sordo, mujer sorda o hombre sordo, pues, entre ellos, entre su misma comunidad. Se vuelve un gueto por eso, porque no es fácil. El tema de la confianza. Con el tema de la confianza es muy complejo y que de donde dé, pues, es comprensible. O sea, yo entiendo que no es fácil confiar a ciegas y ellas en ese momento están a ciegas, no saben qué te están diciendo, cómo te lo están diciendo, y vivir interpretándole las llamadas que recibes sería un trabajo muy difícil, sería un trabajo muy arduo. Sí. David, te preguntaba ahora fuera de cámaras, uno tiene la sensación de que el sordo es mal geniado. ¿Eso es un mito? ¿Es verdad? ¿Es parte de mito? Tiene parte de mito y tiene parte de verdad. Sí. Y yo lo diría como de que, imagínate que una persona toda su vida haya tenido que guardar silencio, no haya podido expresarse, todo el mundo lo vive ignorando, que se sienten en una mesa y ni su propia familia esté atento a lo que él quiera, a lo que él necesita, pedir salsa de tomate y no poder, está ahí, la familia no te entiende, sentir que si uno a veces necesita hablar, ellos también necesitan expresarse y no poder hacerlo, pues eso genera una carga emocional muy fuerte y esas cargas emocionales en algún momento van a tener que estallar. Van a buscar algún momento en el cual explotan y van a descargarlo. Entonces, en parte es cierto, pero en parte también es falso porque ellos, después de que tú puedas hablar con ellos, te comuniques, ellos vas a ver que son ellos personas muy Pero chéveres, también hay recocheras. algo especial con eso y tiene que ver con lo como una persona que uno como oye, como oyente, e interpreta. Yo tengo un primo sordo. Ajá. Y como dice la gestualidad, la manera en que se expresan, que ellos se esfuerzan para hacerle entender a uno. Entonces hay veces son como muy enérgicos a la hora de expresarse, ¿no? Entonces uno quisiera como que la gente dice, está bravo, te está gritando, ¿no? Y resulta que eso es una manera y ellos insisten en como que entendeme lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo no sé de lenguaje de señas, pero ellos intentan de hacerse entender y la verdad que lo logran. Sí, es más difícil que ellos le entiendan a uno que uno entenderlos a ellos, porque ellos en su mímica, en su esfuerzo de hacerse entender, uno termina entendiéndolos. Es más, Sí, claro. es más difícil que ellos te entiendan lo entiendan a uno. Y son personas muy efusivas. La misma gestualidad de la lengua de señas te obliga a ser efusivo, te obliga a ser más, a demostrar más. Entonces,
sería muy bueno para todos aprender lengua de señas. Sí. Un mundo más efusivo, sobre todo en el amor, sería un mundo más bonito. David, Complicado. aunque los sordos son tan antiguos como la humanidad misma. Sí. En Colombia apenas las normas son recientes, las que reglamentaron el tema de la comunicación. Y usted nos contaba también que fue un reto inicial cuando usted salía en televisión y el productor te quería sacar de plano, porque estorbaba o porque dañaba la imagen. ¿Cómo va hoy el país avanzando en eso? Creo que uno de los primeros canales que abrió, al menos aquí en Tuluá, fue, creo que ya no existe, el canal PSC, no sé si se puede decir el nombre. Sí, claro. Sí. Ah, bueno, ya lo dije igual. Ahora llaman PCC Digital. Ah, bueno, ese fue, recuerdo que con el antiguo dueño, creo que ese es antiguo ya, ¿cierto? También. Sí, también es antiguo. Ah, bueno, con el antiguo dueño iniciamos también para esa época el trabajo de poner el intérprete en la esquinita, porque no era algo que fuera común, al menos aquí en Tuluá no lo era. Para ese tiempo los canales nacionales tampoco lo tenían, eso es muy reciente. Pero claro, cuando uno llegaba a ciertos espacios, ciertos lugares, sobre todo en eventos en vivo, era difícil porque decían literal, o sea, me ensucias el plano, que yo no quiero ver a un muchacho ahí haciendo muecas y haciendo musarañas, no me parece. Y pues lo ponen aquí en la parte de arriba, lo ponen arriba, lo ponen en el rinconcito. Donde menos se viera, le partían. Hubo un canal incluso que me partió a la mitad. Recién empecé también con un canal nacional hace tiempo. Sí. Me pusieron el logo encima del canal, yo haciendo señas y con el logo ahí me tapaba todo. Entonces ese inicio, siempre ser el primero en algo tiene sus retos, pero creo que funcionó porque hoy día ya se valora. Y gracias a que la ONU sacó una convención en el año 2006 donde ya demostró que había que hacerlo, que la discapacidad no era algo que silenciar, sino que al contrario, había que brindarle los espacios. Eso ayudó muchísimo en ese sentido. David, ¿cómo, de acuerdo a las comunicaciones que tienes con la comunidad sorda, cómo, de acuerdo a este avance que han tenido, qué esperan? O sea, como cuando uno dice, es que debería existir un policía en cada esquina, por decir algo, ¿no? ¿Cómo ellos ese tema lo visualizan? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Cómo se sueñan su presencia en este mundo, mejor dicho? La comunidad, y no solo sorda, la población con discapacidad, lo único que quiere es sentirse incluido. Y ahí está la definición de lo que es discapacidad. Por eso no se les dice ni discapacitados, ni personas lisiadas, bueno, tantas nombres. Antes de inválidos. Los inválidos. Sí. Porque con discapacidad. Eso, con discapacidad, porque la discapacidad no está en ellos, no la tienen ellos. La discapacidad solo surge cuando el mundo en el que viven no está adaptado para su forma de ser, su forma de vivir. Entonces, lo único que quieren es sentir que ese mundo realmente los acepta. Y si es discapacidad auditiva, bueno, que tengan los espacios, los ajustes razonables para que puedan hacerlo. No se trata de que en cada lugar donde vayan todos sepan lengua de señas. Pues sería un mundo demasiado utópico. Pero sí esperarían tener un lugar en el cual ellos pudieran ir y saber que en ese punto allí pueden expresar lo que sienten y que van a tener una solución a su problema. Que va a haber un intérprete de señas o que la persona que le está atendiendo por lo menos conoce de lengua de señas básica. Buscan es eso. La discapacidad auditiva tiene el problema y es comunicación. Ellos se comunican en un idioma, nosotros en otro. Entonces lo que buscan es que pueda haber ese puente comunicativo entre los dos idiomas para que ellos puedan realmente expresarse y que reciban la información. Porque por lo menos en la pandemia vimos que no estaban recibiendo la información. Allí fue donde se inició porque se vio que ellos estaban no solo poniendo en peligro su vida, sino la de los demás porque no estaban recibiendo las recomendaciones, no estaban recibiendo las noticias de lo que pasaba. Se volvió un poco apocalíptico el tema allí. Eso ayudó. Claro. Hay personas que no saben, pero David, empezó aquí en la administración municipal del año 2012. Luego pasó a ser el intérprete de la gobernadora Dilian Francisca Toro, siguió en la administración de Clara Ruth Roldán y ahora sigue con Dilian Francisca Toro. En todo este proceso, en el acompañamiento de lo público, ¿qué cree ha sido la mejor, el resultado más positivo que se ha tenido en todo este proceso? Creo que la cercanía
han sido, y no hablo pues desde lo político, hablo de las personas, han sido personas que quieren ser accesibles con la comunidad. Y creo que el hecho de que ellos sientan que pueden comentarles incluso de frente, de persona a persona, lo que sienten, lo que hacen, que incluso ellas como personas también pudieran ver a la comunidad, una comunidad que ha sido invisibilizada por años, ha sido el impacto más significativo y más bonito. Y creo que eso viene desde 2012 con Chepe. Viene el punto en el que pueden realmente... Hay un eslogan muy bonito de una empresa que dice que lo que se busca es que ellos puedan ser, hacer, relacionarse y expresarse libremente. Y que ellos puedan realmente cumplir esos cuatro puntos ha sido lo más significativo. Que sientan que pueden tener a alguien que les puede acompañar, que les puede ayudar, que les puede dar la información hasta para sacar un pasaporte. Que ya tengan la información de cómo ir a sacar un pasaporte. Algo tan básico, pero que antes no tenían idea. Ya hoy día pueden hacerlo. Lo ideal es que en cada empresa haya una persona que... Sí, sería un ideal, ¿no? Sería el ideal. Incluso una de las preguntas, ahorita estaba desayunándome de la información, una de las preguntas que quieren poner en la consulta habla la pregunta número 5 de que hayan por cada 100 2 empleados con discapacidad. Entonces viene la pregunta, bueno, chévere la iniciativa, pero ¿cómo van a hacer, por ejemplo, con una persona sorda? Ya los pusieron a los dos, ¿qué los van a poner a hacer? ¿Y cómo les van a dar las instrucciones para que puedan ellos entender cuál va a ser su trabajo? Con algo que tú te han contado, David, es que en caso de una emergencia, por ejemplo, ¿quién les comunica a ellos que hay un incendio, que hay un...? Exacto, o sea, todas las alarmas en las ciudades son auditivas. Sí, sonó el timbre, sí, chévere, ¿y ellos? Sí, claro. No está el mundo adaptado todavía. David, ¿qué consejo le darías a las personas que tienen ganas de aprender lenguaje de señas? Que se lancen, que se arriesguen, que lo intenten, que puedan desarrollarlo por algún aspecto laboral, o sea, desde la parte más humana de poder compartir con un punto de vista diferente, conocer personas diferentes, es un gana-gana. Si lo puedes desarrollar laboral, excelente, pero creo que más allá de lo laboral y del ganar dinero, es ser sociedad, es ser un ser social, es poder compartir con el otro, es poder decirle, mire, yo lo entiendo, yo puedo ayudarle, yo estoy aquí, somos una comunidad, y no verlos como los extranjeros en su propia tierra, sino que ese poder estar presente en la vida del otro ya es una ganancia gigante. Entonces, mi consejo sería, háganle. Si tienen personas sordas, familiares sordos, ellos son los mejores maestros. Y lo digo por experiencia propia. Ellos son los profesores más capacitados para enseñar la lengua de señas. Entonces, que se lancen, que lo hagan. No hay pérdida. Con David podríamos hacer 4 o 5 capítulos. Tranquilamente, David, muchas gracias. ¿Cómo se sintió? Excelente, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero que te despidas así con lenguaje de señas, pero puedes hablar y al mismo tiempo... Sí, pues para despedir, sí. Bueno, despídete, porfis. Muchas gracias a todos por vernos. Este es el Tabloide Podcast y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, David. Por acá siempre bienvenido. Muchas gracias por la invitación.